Bienvenidos de nuevo a nuestro programa diocesano de Par en Par. Iniciamos nuestro espacio semanal con el mensaje del obispo de la diócesis Orihuela-Alicante, don Jesús Murgui. Después, conoceremos en profundidad el contenido de la última encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti. Lo haremos con Miguel Riquelme, delegado diocesano de Acción Social y Caritativa. Os mostraremos las noticias que nos llegan desde Roma con la última actualidad del Papa Francisco. Y finalizaremos con nuestro espacio de noticias breves en el que nos hacemos eco de la última campaña de Cáritas Diocesana. Aplicamos el término entrañable a ciertas fechas, a ciertos momentos, y desde luego este calificativo cuadra perfectamente con este fin de semana a caballo entre octubre y noviembre que vivimos, en torno, por una parte, a la memoria de nuestros difuntos y también con la celebración de Todos los Santos. No sé exactamente este año las posibilidades, y tendremos que adaptarnos, que en torno a los cementerios, en la visita a nuestros difuntos, los restos de ellos que reposan en los cementerios, qué posibilidades vamos a tener. Pero sin duda son días llamados a el recuerdo, a la oración, una oración agradecida, de súplica por todos ellos. Y lo que es la celebración de los fieles difuntos, de nuestros difuntos, queda muy iluminada por esa gran fiesta que es la fiesta de Todos los Santos. La fiesta de Todos los Santos nos ayuda a entender que el tema de la santidad no solamente es una cuestión que afecte más allá de la muerte, es algo que está ya aquí, por la gracia de Dios. Entramos en ese camino cuando somos hechos hijos de Dios, miembros de ese pueblo de santos que es la Iglesia en el bautismo. Por tanto, os animo a contemplar desde ahí el misterio de la muerte, el misterio de la vida, a honrar y a celebrar a todos los santos, aquellos que llegaron ya a la meta, y también a rezar por los que estamos en camino. Papa Francisco le encanta utilizar una imagen que también es entrañable, cuando él habla de los santos de la puerta de al lado, esa cantidad de gente que son instrumento de Dios, de su bondad en nuestras propias vidas. Nosotros aquí, en nuestra tierra, en esta diócesis de Orihuela-Alicante, en la cual hay tantas celebraciones entrañables e importantísimas, tenemos precisamente en torno a lo que es el 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos, una fiesta que este año no vamos a poder vivir. El día 1 de noviembre de 1950, Pío XII, nada menos que es el día que proclama el dogma de la Asunción de la Virgen. Y desde entonces Elche, que tiene desde siglos esa joya que es el Misteri, pues bueno, decide que cada año par celebremos el Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre, una representación extraordinaria del Misteri. Este año, lamentablemente, no lo vamos a poder hacer. Desde luego se harán pequeñas cositas, tendremos la Eucaristía del Día de Todos los Santos en Santa María, solemne, vivida, pero no podremos revivir el Misteri en la representación extraordinaria de Todos los Santos. De todas formas, no nos falta la esperanza de que pronto el Señor nos conceda la gracia de volver a disfrutar de esa joya única, patrimonio de la humanidad, que es el Misteri d'Elx. Nada más. Vivid con intensidad, desde la oración, desde el recuerdo, estos días en que la mente, el corazón se nos va a nuestros difuntos. Vivid con intensidad todo lo que significa Todos los Santos, sobre todo como fiesta de nuestra esperanza, fiesta de tratar de llegar a la meta, donde nos espera el Señor y María,
que por su asunción se nos anticipó en la llegada a esa eternidad junto al Padre. ¡Feliz semana! ¿Qué tal, amigos? Os damos la bienvenida de nuevo a vuestro programa de Par en Par. En los próximos minutos os vamos a acercar a vuestras pantallas las últimas noticias de la diócesis Orihuela-Alicante, pero también de la Iglesia Universal. Y es que, como todos sabéis, el pasado 3 de octubre el Papa Francisco firmaba la que es su última encíclica, Fratelli Tutti. Para conocer más de cerca este importante documento para nuestra Iglesia, hablamos con Miguel Riquelme, delegado diocesano de Acción Social y Caritativa y párroco de la Iglesia del Salvador de Muchamel. Miguel es un gran conocedor de los textos del Papa y os invitamos a que escuchéis sus reflexiones a continuación. ¿Qué es una encíclica? Pues una encíclica es un documento que hace el Papa y que tiene como un rango más importante que las palabras que normalmente dice en discursos, en homilías. Entonces es un documento más extenso, más centrado en un tema y además tiene como una carga magisterial de pretensión de enseñanza y de valor mayor que las otras palabras que dice en otras ocasiones. Esta encíclica, dentro del magisterio del Papa, el Papa es la tercera encíclica que escribe, pero de alguna manera como la tercera encíclica, porque hay un documento del Papa que no es una encíclica, que es una exhortación apostólica, que es la Evangelii Gaudium, que de alguna manera es como el programa pontificio para todo el tiempo de actuación como Papa. Y entonces podríamos decir que en ese documento aparecen las preocupaciones más fuertes del Papa Francisco, cuáles son sus objetivos. Y dentro de ese documento, de la Evangelii Gaudium, hay 5 capítulos. En el cuarto capítulo trata precisamente las cuestiones de tipo social. Y entonces las 2 encíclicas que después ha hecho el Papa, que es la Laudato Si, que es sobre el tema del problema del medio ambiente y la ecología, y este documento, Fratelli Tutti, tocan cuestiones específicamente sociales, de la manera que son como una prolongación del capítulo 4 de la Evangelii Gaudium. El nombre Fratelli Tutti tiene que ver con el mismo nombre del Papa Francisco. El Papa Francisco toma su nombre pensando en San Francisco de Asís. Y porque quiere recoger precisamente la herencia cristiana que nos ofrece San Francisco. Y precisamente su primera encíclica, Laudato Si, está también basada en una expresión de San Francisco de Asís. Alabado sea mi Señor por todas las cosas, y entonces las cosas de la naturaleza le dan pie para hablar de la ecología. Y Fratelli Tutti es otra expresión de San Francisco de Asís, que era la que utilizaba él para dirigirse a sus seguidores, a los franciscanos, y precisamente quería expresar su experiencia más básica, que Fratelli Tutti, hermanos todos, somos hermanos, y tenemos que vivir esa fraternidad y llevarla a los demás, sentirnos hijos de Dios y hermanos entre nosotros, con una atención especial a los hermanos más necesitados. La pandemia, el Papa le ha dado una importancia muy grande y realmente con motivo de la pandemia ha aparecido unos problemas sociales y a nivel mundial, que es precisamente lo que da pie a esta encíclica. Plantea el tema de la fraternidad, pero lo plantea con unas dimensiones sociales, mundiales, y con unas pretensiones de clavar el Evangelio no solamente en los espacios privados, sino también en los espacios sociales, nacionales, internacionales y demás. Bueno, el primer capítulo lo titula el Papa Francisco Las sombras de un mundo cerrado. De alguna manera es una metodología de trabajar del Papa, ya lo hizo en la Laudato Si. Es decir, el primer capítulo lo dedica a ver
la realidad de nuestro mundo, ¿eh? Y como va a hablar de la fraternidad, pues constata que en nuestro mundo actual hay muchas cosas que quiebran la fraternidad, ¿eh? Y hace una relación de muchas de estas sombras, por ejemplo, que el mundo caminaba durante el siglo pasado hacia la unidad europea, la unidad latinoamericana, pero de pronto todo esto ha sufrido como una parálisis, como un freno muy grande, ¿no? Y entonces han surgido los nacionalismos, los regionalismos, y entonces por una parte las naciones se defienden con respecto a otras naciones, se cierran en su propio círculo, y dentro de las mismas naciones surgen nacionalismos internos que rompen. Entonces toca precisamente ese tema de la ruptura. En vez de ser más fraternos, nos convertimos en más separados. Después toca precisamente el que esto de la fraternidad, pues resulta que debería ser un proyecto para todos, pero lo que estamos observando en nuestro mundo actual es que hay muchas personas que son expulsadas de la familia humana, ¿eh? Como llama el Papa, son descartados y no se les invita de verdad a participar en la fiesta de la humanidad. Otro tema que toca es el tema del envejecimiento de nuestra sociedad, poca natalidad, prolongación de la edad de las personas, y entonces tenemos una sociedad envejecida. Junto con el tema de la sociedad envejecida aparece el tema de la soledad, porque muchas personas ancianas nos encontramos con que se encuentran solas, y particularmente en este tiempo de pandemia ha aparecido con fuerza el tema de las mujeres, el tema de la emigración unido al tema de la esclavitud de personas. Particularmente habla de la esclavitud que muchas veces viven por las condiciones laborales tremendamente duras ciertos emigrantes, pero también la trata de personas, particularmente de mujeres, que es la esclavitud que él llama del siglo XXI. Después, parece que después de la Segunda Guerra Mundial habíamos superado las guerras y tal, con pactos de todo tipo, y ahora han aparecido pues atentados terroristas, guerras regionales, pero que realmente nos afectan a todos. Entonces estamos viviendo un extraño proceso de unión, pero una unión mundial, la globalización sin rumbo, y que la globalización es una globalización que se cierra en lo económico y que favorece a unos grupos sociales mientras otros quedan totalmente excluidos. La parábola del buen samaritano la utiliza como medio de explicación y de iluminar estas realidades del Evangelio. La utiliza en el segundo capítulo. Sería, hemos visto nuestra realidad, vamos a iluminarla con el Evangelio, y entonces utiliza esa parábola y le da un sentido más allá de las relaciones privadas entre personas. Lo utiliza como relaciones privadas porque él habla de la falta de sensibilidad de nuestro mundo, de los egoísmos exacerbados, que cada uno vamos a nuestro interés y no nos importa que hayan caídos en el camino, pero también lo plantea a niveles sociales, internacionales, y entonces nos está planteando Jesús en el Evangelio que tenemos que tener una atención muy grande por el caído. Cuando el Papa habla en el capítulo 3, pensar y gestar un mundo abierto, y en el capítulo 4 habla de un corazón abierto al mundo entero, lo que está haciendo es que quiere mostrar que ese amor al hermano, amaos los unos a los otros como yo os he amado, que es el centro del Evangelio, ese amor tiene que ir más allá de la persona que tenemos al lado. Eso para empezar, que ya aparece en la misma parábola del buen samaritano, ¿no? Porque no solamente se trata de atender al que está cerca de mí, sino acercarme al que tiene necesidad de mí. Dentro de ese aspecto entra el hecho de que la sociedad debe estar impregnada por este amor, por esta amistad social, de manera que tú lo que tienes intención es de tener una sociedad que integre a las personas, y que vaya más allá de ella misma, que no te preocupes solamente de lo que te pasa a ti en tu casa,
que te preocupes de lo que pasa en el resto de tu pueblo, que te preocupe lo que pasa en las naciones empobrecidas, que estés dispuesto a integrar a los que se acercan a ti. Por eso habla del corazón abierto. Se trata también no solamente de salir, sino también de acoger. Cuando toca el tema de la inmigración, que va en este terreno, pues él, aparte del hecho de recibir a todo el mundo, porque todo el mundo tiene una dignidad sagrada, que es uno de los puntos claves. No tiene dignidad sagrada solamente el que tiene capacidad económica o el que tiene conocimientos, porque tiene estudios, sino que toda persona tiene dignidad, también el emigrante. Por tanto, cuando llega con una situación de necesidad, tenemos que desarrollar hábitos personales y sociales de acogida. Pero además aporta otra cosa, y es que el emigrante, el que viene de fuera, también te aporta una riqueza, porque esa persona tiene una sensibilidad, unos conocimientos, unas prácticas, unos valores que te enriquecen. Por tanto, hay un mutuo enriquecimiento hacia el que viene y el que viene hacia ti, y eso hay que darle verdaderamente valor. Y después valora mucho el tema de que tan importante es tener un sentido de que le doy importancia a lo de mi sitio, lo local, como le doy importancia también a lo que está lejos de mí, a lo universal, porque lo local hace que sea concreto en mi amor, pero lo universal hace que mi amor se viva en un contexto y tenga la pretensión de llegar a todo el mundo. Hay un tema al que el Papa Francisco le ha dado mucha importancia. Ya desde la Evangelii Gaudium sale el tema de la relación entre el amor y la política, la caridad y la política. Y es que en este punto el Papa lo que nos hace querer ver es primero una cosa previa, que no se trata solamente de ayudar a las personas con una ayuda puntual, como decimos a veces en Cáritas, con la bolsita de comida, sino lo que se trata es de ayudar a la persona a que se desarrolle integralmente en todas las facetas. Tienes que hacer que la persona desarrolle todo aquello que puede desarrollar, no solamente que pueda comer en un día. Después, un segundo aspecto es que la caridad no se centra solamente en las relaciones, en las microrelaciones sociales. Es decir, el amor se muestra en mi familia, con mis amigos, con mis vecinos. No, el amor también se muestra, y es importante mostrarlo, en las relaciones macrosociales, en la organización del trabajo, en la organización política. Claro, es decir, si tú ayudas a un pobre hombre que tiene que atravesar un río, y tú le ayudas, o un charco muy grande, y le ayudas a pasar el charco porque lo coges de la mano y lo pasas tal, genial, pero lo mejor es que el señor alcalde del pueblo haga un puente. Y ese puente le da solución a él y a otros muchos más. Si tú ayudas a uno dándole una limosna, más ayuda a un político que organiza la sociedad de manera que haya trabajo para todos, porque esa persona no va a estar que estar pidiendo limosna. Entonces, la caridad política es que la política esté contagiada por el amor. Y además insiste el Papa en dos cosas: que hay que prestigiar la política frente a la situación de desprestigio generalizado que tiene por la corrupción y demás, hay que prestigiarla. Y en segundo lugar, que es muy importante que hayan cristianos que se impliquen políticamente, porque desde la política se puede hacer mucho bien. El Papa habla también del tema de la propiedad, y cuando habla de la propiedad insiste en una cosa que ya se ha dicho, bueno, desde los santos padres, pero Pablo VI, por ejemplo, en la Populorum Progressio, habló de que la propiedad privada tiene una hipoteca social. ¿Qué es lo que quiere decir con eso? Que la propiedad privada es un derecho secundario con respecto al destino universal de los bienes. El destino universal de los bienes es una cosa primaria. Dios ha hecho el mundo para el servicio de toda la humanidad, no para el servicio de unos pocos. Y por tanto, la propiedad privada, que es un derecho, no se puede imponer de una manera absoluta,
impidiendo que otros tengan la propiedad privada que necesitan para vivir con dignidad, porque el destino universal de los bienes es un principio anterior. El Papa también plantea el tema de las religiones como al servicio de una fraternidad universal. Lo plantea. Es más, en la misma encíclica nace de un diálogo con el gran imán Ahmad Al-Taibiyet, un contacto que tuvo el año pasado en Abu Dhabi, es decir, un contacto con un musulmán. Como la Laudato Si nace de un diálogo con Bartolomé, el patriarca ortodoxo. Es decir, este aspecto de relación con otras confesiones cristianas y con otras religiones, el Papa lo lleva metido muy dentro. En primer lugar, una cosa que insiste mucho en el tema de las religiones es que las religiones hacen una aportación para la fraternidad y para la paz. Que cuando las religiones han dado lugar a conflictos, a guerras o incluso a atentados terroristas, que eso no es como consecuencia de la realidad propia de la religión, sino que es consecuencia de deformaciones religiosas, pero que la auténtica religión cultiva la fraternidad y la paz. Otro elemento en el que insiste el Papa es en la importancia de que las religiones colaboren en ese servicio a la fraternidad y a la paz, de manera que haya un encuentro positivo. Ya es positivo que el Papa parta de un diálogo con un musulmán para realizar esta encíclica. Entonces, eso supone un respeto y un aprecio del otro y un diálogo. Es decir, eso no quiere decir que yo renuncie a mi identidad, pero sí que hablo contigo y recojo lo positivo y lo que podemos hacer juntos lo hacemos. Entonces es un elemento fundamental. Y después insiste también con respecto a los no creyentes, que los no creyentes deberían también apreciar esa aportación positiva y que los creyentes lo que decimos es que precisamente la fe aporta una fundamentación potente para trabajar por la fraternidad y para sentir al otro como hermano. Si tuviera que resumir la encíclica de manera sencilla, yo creo que el Papa lo que pretende es dos cosas fundamentales. Una, la importancia de construir una sociedad verdaderamente justa, fraterna, pacífica, donde hayan unas relaciones de encuentro y fundamentadas verdaderamente en el amor. Que eso es fundamental y que eso hay que trabajarlo y que la pandemia ha sido una ocasión para recuperar ese sentido global, pero en sentido positivo. Como decía el Papa Benedicto XVI, la globalización nos hace más cercanos, pero no más hermanos. Entonces es pasar de ser cercanos a ser hermanos. Y eso es una necesidad que en este momento es total, dada las situaciones de egoísmo y demás. Y después, que eso está profundamente vinculado a la fe de los cristianos. De manera que un cristiano que no trabaje por la fraternidad, por la solidaridad, no solamente por llevarme bien con los que están cerca de mí, sino trabajar también para que la amistad social transforme no solamente las microrelaciones, sino también las macrorelaciones, y que trabajemos verdaderamente por una civilización del amor. Tutti siamo fratelli. San Francesco de Assisi diceva tutti fratelli. Ante el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, el Papa improvisó un elaborado discurso sobre el sentido de la política. Dijo que un político se debe preocupar no solo de mejorar el país, también debe aprender a dialogar con los localismos y desarrollar las instituciones. Es lo que llamó consolidar una nación. Si bien hacer progresar un país parece fácil, pero no lo es, supone relaciones internacionales continuamente de comercio, de ciencia, de técnica, de todo eso. Consolidar la nación a veces supone dificultades
de entendimiento con los localismos, en todos países los hay, ¿no? Los dialectos, pero también de entendimiento del derecho, de la justicia, que hacer que la nación sea cada vez más fuerte. El Papa dijo que un político debe también construir la patria, que es la tarea más complicada de todas. No sería secundar una fantasía tradicionalista, sino discernir en cada momento qué es lo más conveniente. Francisco dijo que para hacerlo habría que estar libre de las ideologías. Porque las ideologías sectarizan, las ideologías deconstruyen la patria, no construyen. Aprender de la historia, eso. El Papa recomendó a Pedro Sánchez el libro de un comunista italiano que explicó cómo la ideología nazi utilizó la crisis para imponer su visión en la Alemania de los años 30. Francisco siempre ha dicho que la política es una de las formas más altas de caridad, pero nunca como pontífice había desarrollado con amplitud su pensamiento sobre esta cuestión hasta el momento. El Santo Padre ha sido el gran protagonista de nuestro programa de hoy. Pero antes de despedirnos, queremos mostraros las noticias más cercanas, las que han ocurrido en nuestra casa, la diócesis de Orihuela, Alicante. Precisamente el hogar es el protagonista del reportaje que vamos a ver a continuación. Y es que Cáritas Diocesana ha querido celebrar el Día de las Personas sin Hogar con los usuarios de Casa Veritas. Con estas noticias breves nos despedimos hasta la próxima semana. Nos volveremos a ver dentro de 7 días. Hasta entonces, que seáis muy felices. Dentro está protegido. Aquí, desamparado. Dentro está seguro. Aquí, tiene miedo. Esta es la campaña elaborada por Cáritas para conmemorar el Día de las Personas sin Hogar. Una dura realidad que se refleja en este vídeo y también en las calles de las ciudades españolas, donde actualmente viven casi 40.000 personas sin techo. Esta campaña quiere visibilizar la realidad de todos aquellos que no tienen un hogar o que viven en lugares poco salubres o dignos, como pueden ser chabolas o infraviviendas. La pandemia del COVID-19 ha disparado los niveles de desigualdad y pobreza, y Cáritas teme que en los próximos meses aparezcan nuevos perfiles de personas sin hogar. Seguimos teniendo en España una dificultad muy grande y solo un 1,5% de vivienda pública, de vivienda social, para un colectivo de personas que va en aumento, no solo por el tema de la crisis del 2008 que seguimos arrastrando, sino también en este momento por la situación de la pandemia. Hay más de 33.000 personas en España viviendo en la calle. Cáritas Diocesana de Orihuela, Alicante, acompañó en sus centros de acogida a 1.229 personas sin hogar durante el pasado año. La entidad conoce de primera mano todas estas situaciones de precariedad y en la mayoría de ocasiones se convierte en el único espacio de acogida para los sin techo. Es el caso de esta Casa Veritas, un hogar de acogida ubicado en la capital alicantina, en el que se quiso conmemorar el Día de las Personas sin Hogar con la lectura de un manifiesto. Todos los años, en la campaña de Personas sin Hogar, se presenta y se lee un manifiesto que es elaborado en base a un trabajo de reflexión de toda la Confederación de Cáritas Española. Los compañeros de distintos lugares de distintas diócesis del país elaboran este material y a través del manifiesto lo que queremos provocar es un revulsivo a nivel social para que la gente no pase insensiblemente por al lado de estas realidades que viven estas personas. Hola, mi nombre es Ninguno. No tengo rostro, no tengo vida y hasta yo dudo de mi propia existencia. Tampoco tengo familia ni amigo y solo siento el aliento de la soledad y el silencio.